rehabilitación. Para ello hemos invitado a 3 estudios de arquitectura que nos presentarán 3 maneras de abordar la rehabilitación, completamente distintas y con resultados en los 3 casos ejemplares. Ellos son Fet de Terra, con Maite Sans, Roger Such, arquitecto, y Ferran Vizoso, arquitecto. La voluntad de estos diálogos es sobre todo compartir las experiencias que habéis tenido con los 3 ejemplos que nos traéis hoy, y por lo tanto lo que se trata es realizar unas explicaciones bien dinámicas para luego tener tiempo al debate y al diálogo, a lo cual también invito a cualquiera de vosotros que quiera participar. Y por lo tanto, sin más dilación, empezamos con Maite, que nos va a presentar la rehabilitación del Ayuntamiento de Ivars. Gracias. Hola, vale, perfecto. Doncs, si yo me presento, en castellano. Mi nombre es Maite Sainz de la Maza, yo soy arquitecta y junto con Macari de Torres, él es ingeniero geólogo, hemos creado Fet de Terra. En Fet de Terra somos un despacho que nos hemos especializado en la arquitectura de tierra por distintos motivos. El primero es que fusionamos nuestros conocimientos. Yo como arquitecta pues aporto más la visión de la arquitectura o la estética, ¿no? Incluso la funcionalidad, y el Macari como ingeniero geólogo es el que domina más el tema de la tierra, ¿no? Y hoy os vamos a presentar aquí el proyecto de la rehabilitación del Ayuntamiento de Ivars d'Urgell, que bueno, el encargo era restaurar parte del edificio de las antiguas escuelas del pueblo, el cual solo quedaba un pequeño trozo del edificio original, ¿no? Ya que la mayor parte del edificio se había tirado en un proyecto anterior de derribo, ¿no? Quedándose sin presupuesto y con la suerte de que esta última parte del edificio quedó fuera del proyecto de derribo, y entonces así es como nos llegó, podéis ver las imágenes, ¿no? Del estado en que nos encontramos. El edificio realmente presentaba unas patologías importantes, pero bueno, nosotros apostamos por rehabilitarlo y restaurarlo, ¿no? Ya que para nosotros ese edificio tenía un cierto interés histórico, y no solo histórico, sino también patrimonial, ¿no? Ya que es un edificio muy representativo del tapial de las tierras de Lérida, ¿no? Que es un sistema constructivo muy utilizado, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco el esquema del proyecto, ¿no? O sea, la intervención que nosotros hicimos fue mantener el volumen del edificio original, y en la parte posterior teníamos un solar vacío en donde pudimos ampliar y aumentar la superficie de programa que nosotros necesitábamos, ¿no? Entonces, sí que la idea era tocar el mínimo posible el edificio que nos encontramos, de manera que todas las oficinas que necesitábamos las colocábamos en el centro del espacio, liberando totalmente el perímetro, y no solo los laterales sino también la parte superior, de manera que tú cuando entraras en el edificio tuvieras la sensación, ¿no? Y la visión de todo la envolvente, ¿no? Esto nos servía, por un lado, poder que esta intervención fuera reversible, es decir, el día de mañana, si queríamos sacar todas estas oficinas, el edificio seguía en pie sin necesidad de intervenir, y aparte, bueno, conseguíamos preservar la intimidad de los propios despachos, ¿no? Al mismo tiempo, los muros, ¿no? Que dividían estas oficinas, de alguna manera las colocamos ya siguiendo el ritmo de las cerchas que ya venían marcadas, y siguiendo la simetría del propio edificio, bueno, intentando de alguna manera que las ventanas, ¿no? Conseguir estas ventilaciones e iluminaciones de los despachos, ¿no? Que de alguna manera también nos marcaba el edificio original. Y bueno, aquí como podéis ver, bueno, nosotros sí o sí apostamos por el material de la tierra, porque bueno, al final la tierra es un material que tiene muchos beneficios, ¿no? No solo a nivel de sostenibilidad medioambiental, ¿no? Porque al final es un material que no tiene cocción, por tanto es bajo emisivo de CO2, que se utiliza muy poca agua para su fabricación, por tanto hoy en día es un recurso importante el agua, el no malgastar esta agua, y
Aparte es un material que, bueno, se puede reutilizar y reciclar, bueno, hasta el infinito, ¿no? Y como veréis después os explicaré cómo así lo hicimos, ¿no? Y aparte, si hablamos desde el punto de vista del usuario, pensar que la tierra es un material que es natural, que transpira, que regula la humedad y la temperatura interior, ¿no? Que es muy buen aislante acústico, y aparte tiene una propiedad que es la inercia térmica, que al final esta capacidad que tiene de acumular la energía, ¿no? Se transmite, ¿no? O sea, al final es como una reducción del coste de mantenimiento del propio edificio, ¿no? Entonces, pues bueno, apostamos firmemente por la tierra, de manera que rehabilitamos el edificio de tierra con tierra, y la ampliación, todo aquello que teníamos que intervenir, también utilizamos la tierra, pero en este caso apostamos por un sistema que nosotros mismos desarrollamos desde FED de Terra, que son estos bloques, ¿no? Estos bloques prefabricados, que si alguien quiere ver esto, este es un pequeño muestra, ¿no? del material, que bueno, de hecho es como si fuera un tapial en pequeñito, ¿no? O sea, es tierra comprimida. Entonces apostamos, ¿no? por un lenguaje más contemporáneo para la intervención, para la nueva intervención del Ayuntamiento de Ivars. Bueno, a partir de aquí empezamos a trabajar, ¿no? con esta envolvente de tierra que queríamos colocar aquí en este proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí podéis ver algunos de los detalles constructivos que en este caso pasaban, no solo del muro, sino que pasábamos la piel también por la cubierta, es decir, hacíamos toda una piel, una envolvente, ¿no? continua, incluso la cubierta, incluso las propias aberturas, ¿no? los dinteles, los alféizares, todas las aberturas con estos bloques prefabricados de tierra. Entonces, la parte de la intervención de restauración del tapial, aquí como podéis ver, ¿no? realmente presentaban muchas patologías, ¿no? y sobre todo a partir de las rehabilitaciones anteriores, ¿no? Nos encontramos muchos materiales incrustados dentro de la tapia, materiales impropios, o sea, muy distintos de la manera que trabajaba la tierra, ¿no? ya eran bloques cerámicos, becas de hormigón, que creaban una cierta incompatibilidad entre materiales, y esto nos generaba unas patologías, de manera que lo que hicimos es rehabilitar esto, sacar todos estos impropios y colocar en estos agujeros unos bloques de tierra erosionables. Estos bloques de tierra erosionables los hicimos con la tierra del propio muro, es decir, como en la intervención teníamos que hacer estos tres nuevos accesos, ¿no? el acceso principal y la comunicación con la ampliación, de estos agujeros que teníamos que hacer con el muro, lo que hicimos fue guardarnos la tierra y con una máquina manual de fabricación de BTCs, esta misma tierra la volvemos a mojar y volvemos a crear estos bloques de tierra con la misma tierra, ¿no? Y fue la que nosotros introducimos dentro del muro del tapial, ¿no? Y realmente, claro, cuando tú acabas de fabricar un bloque, al igual que cuando acabas de hacer la tapia, el acabado tiene una textura bastante más lisa de lo que nosotros nos encontramos con el tapial, porque cuando el tapial está expuesto al aire libre, ¿no? el agua y en la lluvia, lo que hace es sacar la textura, ¿no? estos áridos más gruesos en superficie, y crea esta textura. Pues esto es justamente lo que hicimos nosotros con los bloques erosionables, ¿no? Y los introducimos dentro de los muros y los erosionamos con agua hasta que acabaron integrándose dentro del propio muro, ¿no? Y así pues conseguimos, como veis, la imagen, ¿no? de abajo, pues conseguimos la integración mimética, ¿no? y devolver un poco la imagen original que tenía el edificio. Esto ya son la parte de la ampliación con los bloques prefabricados de tierra. Aquí podéis ver en la cubierta, esto es una cubierta inclinada, ventilada, ¿no? en donde pusimos pues, la tela impermeable, una primera base de arena, y en donde colocamos nuestros bloques amorterados, ¿no? También podéis ver ejemplos, ¿no? pues de cómo realizamos las aberturas, ¿no? o incluso el tema del revestimiento, ¿no? porque había unas zonas en donde queríamos, ¿no? proteger estos muros de tapiales, sobre todo en el interior, entonces sí que formulamos y desarrollamos también un mortero de tierra y cal para poder proteger el tapial, ¿no? Entonces,
de alguna manera buscar como esta imagen, ¿no?, global de todo el edificio. Y ya para terminar, aquí podéis ver, ¿no?, un poco, pues bueno, cómo siendo todo tierra, ¿no?, al final trabajando con un único material, pues bueno, es un poco la grandeza y la riqueza que nos da el propio material, ¿no?, cómo podemos conseguir distintas texturas y distintos acabados, pero siempre trabajando con un único material, ¿no?, como es la tierra. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.